Buenas tardes. Pues de parte de Fundación Japón les agradecemos su asistencia a esta segunda edición de las charlas con traductores del Japón al español, el arte de la traducción literaria. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Álvarez y Alejandra Tapia. Bueno, antes de que comencemos, para dejar espacio a que empiecen a conectarse todos los participantes, les voy a hablar de nuestras actividades próximas en Fundación Japón. Bueno, pues les recuerdo que está ahorita el Festival de Cine Japonés Independiente en línea. Son 12 películas con subtítulos en español totalmente gratuitas que pueden ver en la plataforma de JFF Plus Independent Cinema. Están hasta el 31 de octubre. Y bueno, también los quiero invitar a nuestra segunda sesión del Cineclub en línea, también de este Festival de Cine Japonés Independiente, que será la próxima semana, el jueves 28 de septiembre a las 6 de la tarde. En este Cineclub vamos a platicar sobre la película Follow the Light del director Yoichi Narita, que nos cuenta la historia de la comunidad de Akita, que es una región en Tohoku, que bueno, es una región rural en Japón que se está enfrentando a la despoblación paulatina, el abandono del campo, el cierre de las escuelas, hasta que se descubren unos círculos en los cultivos, ¿no? Ahora que está todo el fenómeno alien en boga. Los invito a ver la película, por favor, para que puedan registrarse y participar y charlar con nosotros en este Cineclub el próximo jueves 28 de septiembre. Y bueno, en el marco del Festival Internacional Cervantino, Fundación Japón ha invitado a una artista del Tsugaru Shamisen, Chie Hanawa, con la que tendremos una serie de conciertos. El domingo 15 de octubre vamos a estar en Guanajuato, en la ex hacienda de San Gabriel de Barreda, a las 12 horas. En Morelia vamos a estar el 17 de octubre en el Centro Cultural Universitario. Y para finalizar, el miércoles 18 de octubre vamos a estar en Ciudad de México, en el Auditorio Blas Galindo del CENART a las 7. En esta última presentación va a acompañar a Chie Hanawa, el músico mexicano Juan José Duarte, tocando la quena. Espero puedan acompañarnos a esta serie de conciertos, igual al Cineclub. Bueno, pues entonces voy a presentar a nuestros dos ponentes. Gabriel Álvarez es doctor en traducción y para traducción por la Universidad de Vigo. Cursó una maestría en lingüística y comunicación en la Universidad de Kobe gracias a la beca para graduados del Ministerio de Educación de Japón. Desde el 2008 traduce literatura japonesa al gallego y al español, y desde el 2016 vive de la traducción editorial vertiendo manga y otro tipo de obras al castellano. Galardonado en el 2022 con la distinción del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón por su contribución a la divulgación de la cultura japonesa. Alejandra Tapia es editora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Letras Modernas Inglesas por la UNAM y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Su tesis de posgrado exploró el concepto de la muerte en la obra de uno de los escritores más famosos de la actualidad, Murakami Haruki. Cuenta con 15 años de experiencia en los ámbitos de la traducción y la edición. Actualmente es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi de la UNAM. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestros ponentes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por tu amable presentación. Y bueno, me gustaría iniciar dando las gracias a la Fundación Japón México por apoyar esta actividad con tanto entusiasmo, a Gabriel aquí presente por aceptar esta entrevista y porque estoy segura de que muchos de nosotros conocemos el trabajo de Gabriel, pero no lo conocíamos a él, al menos virtualmente, ¿no? Y porque también el traductor suele estar siempre tras bambalinas, quizá por la naturaleza del trabajo de la traducción. Sin embargo, creo que es momento de poner a los traductores en primer plano, a donde les corresponde, porque creo que gracias a su trabajo nuestro mundo es mucho más amplio y rico, y porque a reserva de lo que ustedes piensen, yo siento que la literatura japonesa está cada vez más cerca de nosotros, y eso es sin duda gracias a la traducción del japonés al español, traducción que además no es nada sencilla, ¿no? Porque todas las personas que hemos estudiado japonés sabemos el esfuerzo y el tiempo que implica y también la satisfacción de aprender un idioma tan diferente. Entonces, bueno, empecemos y muchas gracias a Gabriel por acompañarnos desde España.
Bueno, Gabriel, muchas gracias y me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a la traducción literaria y a lo largo de tu carrera, qué aprendiste respecto a cómo cambia una obra en japonés cuando se le traduce al español o al castellano? Bueno, antes de nada me gustaría darles las gracias también a Ana por la presentación, a la Fundación Japón de México, a ti Alejandra por charlar conmigo este rato y bueno, a todas las personas que nos están oyendo y viendo. En cuanto a cómo empecé en la traducción literaria, pues la verdad es que es una historia un poco larga, pero bueno, fue un poco un cúmulo de casualidades y la verdad es que también en mis inicios, cuando empecé a traducir, pues también tuve muchísima suerte por, bueno, cuestiones que voy a explicar ahora, ¿no? Yo empecé a traducir japonés de manera autodidacta cuando estaba en el liceo, estudié el bachillerato de artes y bueno, me gustaba mucho el manga, además yo estudiaba griego y bueno, era un idioma así bastante, griego clásico, que era un idioma, digamos, un poco más exótico a lo que estaba acostumbrado y eso creo que me llevó pues a que quisiera estudiar japonés. Entonces al principio empecé con algunos manuales, con libros, con cierto material que encontraba en internet. Y luego en la universidad estudié traducción e interpretación en la Universidad de Vigo, pero no había japonés. Mis idiomas extranjeros eran inglés y francés y seguí estudiando por mi cuenta japonés. Ya en tercer curso con la beca Erasmus estuve en Bélgica y ahí aproveché en la facultad en Bélgica, pues sí, en Bruselas. Había clases de japonés y aproveché para ir a todas las clases que pude. Hice mis primeros amigos japoneses. Y ya estando, bueno, yo hice una licenciatura, un grado que era de 5 años en total, de traducción e interpretación. Y en el cuarto año, en el cuarto curso, había un concurso de la universidad de traducción y decidí traducir Rashomon de Ryunosuke Akutagawa, que una obra muy conocida, sobre todo también por la adaptación al cine, ¿no? de Kurosawa. Entonces lo traduje al gallego, que es bueno, es mi otro idioma materno, ¿no? Y es el idioma en el que me expreso normalmente en el día a día. Entonces, bueno, lo traduje al gallego, gané el premio y ahí me pusieron en contacto con una chica japonesa que se llama Mona Imai, que estaba traduciendo en ese momento también para una editorial gallega. Al gallego estaba traduciendo algunos libros de, por ejemplo, Banana Yoshimoto. Y el editor nos ofreció traducir conjuntamente El elogio de la sombra de Tanizaki al gallego. Entonces fue así como empecé. En ese momento yo estaba estudiando algo de chino también y había una traductora en mi clase que conocía a un editor de otra editorial gallega famosa que se llama Galaxia, que estaba interesado en traducir a Murakami. Entonces le habló de mí, traduje al gallego con esta chica After Dark, sí, bueno, sí, After Dark se llama, ¿no? After Dark, y de qué hablo cuando hablo de correr, alguna obra más. Y bueno, ya en el 2009 se dio la casualidad de que Murakami recibió un premio que conceden todos los años en un liceo público de Santiago de Compostela, aquí en Galicia, que se llama, bueno, es el Instituto Rosalía de Castro y el premio San Clemente. Y pues se dio la casualidad de que Murakami vino a recoger en persona ese premio en Santiago. Yo en ese momento vivía en el extranjero, vivía en Inglaterra, pero me avisaron, pude venir y pude conocerlo en persona. Además, tuve la inmensa suerte de que allí estaba un editor de Tusquets, que bueno, ahora depende de Planeta. En aquel momento era una editorial independiente, pero ahora depende de Planeta. Y bueno, ese editor me pidió mi contacto. Yo creí que me lo pedía por pura cortesía, que no me iba a escribir, pero al cabo de una semana me escribió y me ofrecieron hacer una prueba. Hice una prueba, tuve que traducir un texto, quedaron satisfechos con el resultado y bueno, pues me ofrecieron una novela de Murakami que fue 1Q84 y digamos que a partir de ahí pues empecé a traducir no solo al gallego, sino también al español. Entonces fue un poco, la verdad que tuve mucha suerte, ¿no? Poder empezar ya traduciendo a un autor tan importante, tan conocido como Murakami. Y la otra pregunta que me hacías es cómo cambia, ¿no? Una obra en japonés cuando se traduce al español. Creo que depende mucho del tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, si es una obra ambientada en un mundo de fantasía
pues un mundo, o sea, un mundo ficticio de fantasía, pues a lo mejor tampoco debería cambiar tanto con respecto al original, más allá de cuestiones estilísticas, alguna cuestión estilística, o porque por el propio hecho de que el japonés es un idioma con una sintaxis muy distinta del español y bueno, con unas características distintas. Pero aparte de eso no debería cambiar demasiado si la traducción es buena. Después está otro tema aparte, que es cuando la obra, digamos que está ambientada en un contexto cultural muy japonés y hay muchos elementos a lo mejor de distintas tradiciones japonesas o no sé. Ahí sí que quizás se pueden perder ciertos matices, muchas veces es inevitable, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo, por ejemplo, la princesa Mononoke, ¿no? Bueno, en este caso no es una obra literaria, pero es lo mismo, Mononoke Hime, ¿no? Ese Hime realmente se puede, es una fórmula de tratamiento que se puede aplicar que se podría aplicar a una princesa, pero en este caso concreto de Mononoke, Mononoke no es la hija de un rey, ¿no? De una reina. Por lo tanto, hay ciertos matices a veces que sí, que inevitablemente se pierden, pero como puede pasar también traduciendo de otro idioma, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Y cuéntanos, al traducir una obra, ¿qué es lo que más disfrutas y qué es lo que consideras más desafiante? Pues lo que más disfruto, quizás más que el proceso de traducción inicial, es decir, yo normalmente cuando traduzco hago una especie de traducción borrador que después voy puliendo poco a poco. Y quizás, aunque también me gusta evidentemente traducir, trasvasar, ¿no? Lo que es el sentido, más o menos la forma del texto original al español. Quizás lo que más disfruto es la parte de revisión y de ir perfilando todo, puliendo el texto, ¿no? Y consiguiendo, intentar conseguir que suene natural, que fluya, ¿no? Eso sería lo que más disfruto, quizás. Y después, en cuanto a las dificultades, pues tal vez muchas veces, dado que la sintaxis está tan distinta, ¿no? Pues reordenar esa sintaxis de forma que las frases que suenen naturales. Por ejemplo, un elemento específico que es bastante complicado a veces son las subordinadas, porque la manera de hacer las subordinadas en japonés es muy distinta, ¿no? Eso, bueno, en japonés en general. Después ya en el campo del manga, pues también tiene sus dificultades, por ejemplo, muchas veces la ambigüedad de los textos o las frases truncadas en las que se omite, como el verbo, en japonés el verbo va al final, muchas veces se omite el verbo, entonces uno por el contexto tiene que adivinar cuál es el verbo que va ahí, ¿no? Que corresponde. Y después también otro elemento así complicado del cómic, del manga, serían las onomatopeyas, porque en japonés hay muchísimas onomatopeyas. Digamos que la categoría de palabras en japonés a las que llamamos onomatopeyas no se corresponde, es mucho más amplia que nuestras onomatopeyas. Y de hecho, una de las herramientas más útiles que tengo, que consulto a menudo, es este diccionario de onomatopeyas japonesas que incluye, es un diccionario monolingüe que incluye la definición de unas 4.500 onomatopeyas. Por poner un ejemplo, ¿no? El famoso pica pica de Pikachu, que pues es una onomatopeya, pero no imita, no expresa un sonido, sino que imita un destello, un fulgor. Y bueno, es un tipo de, digamos que ese tipo de onomatopeyas japonesas no tienen, en la mayoría de los casos, no tienen equivalentes en español, entonces muchas veces hay que buscar otro tipo de recursos, ¿no? Aunque es un elemento que quizás en el que el lector no se detiene demasiado. Cuando uno lee un cómic, quizás las onomatopeyas son casi como un adorno que está de fondo y en el que uno no se detiene demasiado. Cuando se traducen, pues evidentemente hay que hacerlo lo mejor posible y bueno, tiene su complicación. Que tú sepas, ¿hay algún otro idioma que tenga tantas onomatopeyas como el japonés? Sí, el coreano sí que creo que tiene tantas o incluso más que el japonés, sí, sí. Es el que yo conozca, sí, es quizás el coreano, ¿no? Y 4.500 son muchísimas, o sea, Sí, ya me sí. imagino
todo un diccionario con Y además ellos. a veces también hay como, incluso hay polisemia, hay onomatopeyas que pueden tener distinto significado en función del contexto, ¿no? Entonces, sí que es complejo. Ah, muy bien. Ah, bueno, ahora que comentabas esto, bueno, de lo que cambia y de las dificultades para traducir, recordaba también que cuando estuve haciendo mi tesis de maestría con con mi asesora de tesis, estuvimos leyendo La Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, tanto en japonés como en la traducción al español. Y recuerdo mucho que mi profesora me decía, la profesora Satomi Miura me decía cómo cambiaba en el sentido de que en español la novela era mucho más nítida que en japonés, que tenía un tono muchísimo más onírico, ¿no? Y creo que también eso es importante porque sí puede cambiar un poco hasta la naturaleza del texto mismo, ¿no? Sí, Y claro. hablando de Murakami, te quiero preguntarlo si, bueno, quiero ir a la siguiente pregunta, porque tú has traducido a dos de los escritores japoneses más famosos de las últimas décadas. Hace años el japonólogo italiano Giorgio Amitrano comentó que el auge actual en la traducción de literatura japonesa a lenguas occidentales se debe a que las editoriales buscan a otro escritor o escritora de Japón que provoque un fenómeno similar a lo que sucedió con Haruki Murakami y Banana Yoshimoto. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Sí fueron ellos quienes causaron todo este fenómeno o a qué lo atribuirías tú? Bueno, yo creo que en parte sí, es decir, también se debe a la demanda en general de los lectores, ¿no? O sea, del público, y también quizás a que hay más, ahora, hoy día, pues hay más profesionales también capaces de traducir directamente del japonés al español sin lenguas intermedias, lenguas puente, como el inglés o el francés, como antiguamente era más habitual, ¿no? Aún hoy se hace de vez en cuando, pero cada vez es menos frecuente, cada vez se traduce más directamente. Pero sí, evidentemente creo que sí que Murakami y Yoshimoto sí que tuvieron un papel bastante importante en ese boom un poco en el hecho de que se traigan cada vez más obras, ¿no? Porque antes se traducían sobre todo 4 o 5 clásicos, no sé, Mishima, Kawabata, Tanizaki, pero, pero digamos que ya a partir de los 90, pues es ahí, sobre todo Haruki Murakami y Banana Yoshimoto, los que hacen que haya un poco ese pequeño boom. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, en las últimas décadas se ha diversificado muchísimo la publicación de obras y ya no solo se publica lo que los japoneses llaman Junbungaku, ¿no? Que es literatura pura, digamos, literatura con pretensiones artísticas, digamos, más seria, entre comillas, sino que también se traduce también mucha más literatura ligera, literatura de entretenimiento, ¿no? Ahí está el género de las light novels, por ejemplo, que son novelas que normalmente tienen también, pues tienen su versión en anime, de manga, videojuegos. Entonces creo que también hay cierto sector, cierta parte de lectores que a lo mejor también entran por ahí, gente que le gusta el anime y que a lo mejor se engancha a ese tipo de novelas. Pero sí, bueno, eso, como decía, ¿no? En las últimas décadas pues se está traduciendo muchas obras de distintos tipos, no solo clásicos, sino también algo de literatura contemporánea. Y bueno, algo de ensayo, por ejemplo, o han aparecido también editoriales en España y algunas editoriales especializadas solo en obras japonesas, como puede ser Satori. Y sí, lo que no sé realmente, me gustaría saber muchas veces cuáles son los criterios, ¿no? Me da la sensación de que las editoriales, las editoras y los editores se guían muchas veces o sea, a la hora de publicar un libro japonés, pues me imagino que se guían por recomendaciones de las editoriales japonesas y también a veces leyendo obras que ya han sido traducidas previamente al inglés o al francés o a otros idiomas. También es cierto que muchas veces lo que hacen es encargar informes de lectura. Yo mismo, por ejemplo, he hecho en varias ocasiones informes de lectura para editoriales japonesas. Pero no, lo que no sé es hasta qué punto las editoriales están al día, ¿no? O pueden seguir las novedades, a lo mejor en Japón. Claro, imagino que la mayoría no saben japonés y no tienen acceso a todas esas obras. No sé. Y también a veces hay traductores que hacen propuestas a las editoriales, ¿no? Pero...
No sé si he respondido más o menos, sí. Sí, por supuesto Vale. que sí. Yo creo que también un criterio, bueno, salvo tu mejor opinión, es el de las ventas, porque Mm, muchas veces en las fajillas que acompañan las novelas, muchas veces dicen que este ha sido un superventas en Japón, ¿no? Entonces, sí. quizá ese puede ser un criterio importante a la hora de comprar derechos de traducción, el que sea una novela muy vendedora, que Mm, también la industria editorial de Japón es muy, muy fuerte, ¿no? Y sí, sí. publica, es muy vertiginosa también. También Entonces, es, perdón, sí, quería sí, quiero decir que también es habitual que muchas veces se hacen comparaciones, ¿no? En las fajas ahí aparece un autor nuevo y se dice, se compara el nuevo Murakami, o así. es habitual utilizar eso un poco como reclamo. Sí, Sí, exacto. Y cuando una persona lee la novela se da cuenta de que no tiene mucho que ver con Murakami, ¿no? Que sí, sí, es pasa a simplemente menudo. una estrategia de ventas. Y Sí. bueno, hace unos minutos nos comentabas que cuando Murakami fue a recibir un premio, tú lo pudiste conocer en persona y también me gustaría saber cómo fue conocerlo en persona, porque muchas personas dicen que es extremadamente tímido, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue tu experiencia al Bueno, respecto. para mí fue impresionante porque, claro, yo estaba empezando aún prácticamente a mi carrera de traductor y pude conocerlo tanto a él como a su mujer Yoko en Santiago de Compostela. Y sí, la sensación que me dio, la impresión que me dio fue de que era un hombre así bastante introvertido, un poco tímido, pero bueno, quizás su mujer era más habladora, pero sí que me hablaron un poco de, por ejemplo, de la etapa en la que habían estado viviendo, porque él estuvo viviendo en Grecia, en Italia, cuando escribía, en la época, creo que a mediados, finales de los 80, cuando escribía Tokyo Blues, ¿no? Norwegian Wood. Y me habló un poco de esa época y pues también me adelantó el título de la obra que se iba a publicar, su nueva obra, que se iba a publicar en Japón, que era 1Q84, y que después, por una casualidad, acabé traduciendo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues además después dio como una especie de rueda de prensa allí en una cafetería en Santiago y fue muy interesante. ¿Cuánto tiempo tardaste en traducir IQ84? Tomando en cuenta que son Pues 3 tomos, ¿no? así, muchísimo. No sé si estoy exagerando, pero en total no sé si fue un proceso entre la traducción y la revisión. Yo no sé si fueron como 10 meses o algo así, porque además lo traduje al gallego con esa chica japonesa que mencioné antes, traduje la mitad, ¿no?, al gallego y al mismo tiempo lo traduje al castellano yo solo. Y creo que en total, sí, más o menos igual unos 10 meses o algo así. No, bueno, Claro, fue un esfuerzo maratónico. sí, porque creo que son unas 1500 páginas entre los tres Así es. tomos. Sí, 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 es, sí. es muchísimo. Y bueno, pues cambiando un poquito de tema, o no, en realidad vamos a seguir con el mismo, pero es como un giro a la pregunta que ya te había hecho, Ujú. para que amplíes, o sea, bueno, si tú quieres, si amplíes en esta idea de si consideras que hay un auge en las traducciones de productos culturales japoneses al español. Si es así, ¿qué factores podrían explicarlos? Ya nos explicaste un poco de que hay demanda, de que hay más traductores, pero no sé si quisieras agregar algo más al respecto. Sí, creo que sí que hay un auge, sobre todo en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en los últimos años en el campo o en el manga, ¿no? Está habiendo un boom impresionante. No sé si también en México, pero creo que en Europa en general hay un boom enorme. Que no sé hasta qué punto, porque ahora mismo se está publicando todos los meses en España muchísima cantidad de obras, de series y obras nuevas. Entonces no sé hasta qué punto eso va a durar en el tiempo, si es un poco una burbuja, ¿no? Mucha gente dice que eso que quizás va a pinchar, porque no, sí, casi insostenible, ¿no? Pero sí que se está traduciendo muchísimo. Después también, como decía antes, literatura, pues no solo literatura más seria, sino también literatura de entretenimiento. Hay muchas editoriales que antes no traducían literatura japonesa que se están apuntando también a traducirla y editoriales nuevas, especializadas.
Y después, bueno, por otra parte, claro, también en el audiovisual, pues cada vez con las plataformas, Netflix, etcétera, Amazon, pues se traduce también mucho cine, anime, etcétera. Y en cuanto a las razones, pues no sé, me imagino que también porque estamos en una sociedad mucho más globalizada y con Internet nos permite acceder más fácilmente bueno, a ciertas obras, también a conocimientos culturales. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, en México, me imagino que igual, aquí en España, la oferta del estudio de japonés en las escuelas oficiales de idiomas y en las universidades, pues también ha crecido mucho. Entonces, hay más gente, imagino que hay más gente interesada. Hay otra gente que entra en el mundo de la cultura japonesa por otras vías, pues, como puede ser, por ejemplo, la gastronomía. En este momento nunca ha habido tanta oferta gastronómica japonesa como ahora, entonces me imagino que toda esa suma de factores pues hace que también que haya más vínculos con Japón y que se traduzca más. Claro, y hay una fascinación, yo creo que por cada vez más personas por la cultura japonesa, ¿no? Por todo lo que nos llega. Y, por ejemplo, yo que soy consumidora de traducciones de literatura japonesa contemporánea al español y al inglés, no me, o sea, simplemente no puedo acabar, me falta muchísimo y leo bastante. Entonces, creo que la oferta es bastante amplia, ¿no? Y creo que tenemos mucho, a las personas que nos apasiona la literatura japonesa, pues realmente tenemos muchísimo por leer, lo cual a mí me da bastante felicidad, ¿no? O sea, me hace un escenario maravilloso, ¿no? Sí, sí, a mí Porque también. obviamente leer en japonés supone muchísimo más tiempo, ¿no? Para una Claro. persona que está aprendiendo. ¿Y ibas a mencionar algo más? No, 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 nada más, nada más. Y bueno, otra pregunta que Ujú. que me gustaría hacerte es si en el proceso de traducción has tenido la necesidad de consultar alguna duda con el autor o la autora de la obra literaria directamente. Y si es así, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues sí, tengo varias experiencias. La primera sería con el propio Haruki Murakami. Cuando traduje para Tusquets 1Q84, bueno, surgieron varias dudas. Intenté, a través de la editorial española, pues hacérselas llegar a él. Le mandé un mensaje, un correo a la editora, le dije si podría hacérselas llegar, pero prefirieron no molestarlo. Me dijeron, la respuesta que me dieron era que preferían no molestarlo. Y bueno, me acuerdo que una de las consultas, una de las preguntas era que en 1Q84 aparece un personaje, o bueno, no sé, se cita un personaje que es la reina de la baraja. O sea, en japonés era Torampu no Yo, que traducido literalmente sería eso, la reina de la baraja. Y era una clara referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Pero la reina de Alicia en el País de las Maravillas se llama la reina de corazones. En japonés también es Hato no Yo. Entonces yo tenía la duda, perdón, de si era algo hecho a propósito o si era quizás una errata que era, ¿no? Pero bueno, al final lo traduje de forma literal. Yo creo que no era no era una errata, porque bueno, imagino que eso está sometido a un proceso de revisión y no creo que fuese una errata. Imagino que simplemente estaba cambiando, o sea, era una referencia clara a Alicia en el País de las Maravillas, pero estaba disfrazando un poco esa referencia. Pero bueno, al final no pude consultar esas dudas. Aunque después Murakami tiene un libro que lo tengo aquí, que se llama Honyaku Yawa, que, que es un libro como una especie de conversación con Motoyuki Shibata, que es un traductor muy famoso, amigo de Murakami, y que además es director de la revista Monkey, que es bastante conocida, ¿no? De literatura, que también tiene su versión en inglés. Y en este libro, pues, porque bueno, una faceta quizás menos conocida, menos conocida en el extranjero de Murakami es que él también es traductor, aparte de autor, ¿no? Ha traducido a muchísimos autores famosos norteamericanos, sobre todo. Y en este libro, pues habla de eso, de la tarea
del trabajo de traductor, de la traducción en general, y él habla de que tiene muy buena relación con ciertos traductores, y que incluso que traductores extranjeros, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países, de vez en cuando pues se ponían en contacto con él para hacerle preguntas. Entonces, bueno, me dio un poco de pena cuando la editorial me dijo que era mejor no molestarlo, me dio un poco de pena. Y esa sería la primera experiencia. Después tuve un par de experiencias con autores de manga. Experiencias poco negativas en el sentido de que, por ejemplo, uno de esos autores se llama Isduto Oru, y me puse en contacto con él porque estaba traduciendo un manga que se llama Una en su torreta, que recomiendo muchísimo, es uno de los mangas que he traducido que más me gustan, y es un manga que está ambientado en un mundo ficticio, que recuerda un poco como al este de Europa, sí, Europa del Este, pero es distinto. Y entonces, digamos que todos los nombres de personajes, topónimos, etcétera, suenan a un idioma distinto. Entonces yo encontré su dirección de correo, porque él la había puesto en sus redes sociales, la tenía pública, ¿no? Entonces le envié un correo y él muy atentamente me contestó a una serie de preguntas que le hice. El problema fue que al cabo de una semana me llegó un mensaje de la editorial española diciéndome que había recibido un mensaje de la editorial japonesa pidiéndole que por favor no me pusiera en contacto directamente con este autor. Y es porque me imagino que el motivo es que los mangakas en general tienen un ritmo de trabajo muy acelerado y tal. Entonces me imagino que si todos los traductores de todos los idiomas pues les hiciéramos preguntas a la vez, pues sería un caos, no podrían trabajar. Otra experiencia fue también con otro mangaka y ocurrió lo mismo. Me contestó muy amablemente, me puse en contacto directamente porque él había publicado su dirección de email en sus redes sociales, me respondió muy amablemente y al cabo de un tiempo, de repente me escribió su manager diciéndome qué pasaba, que por qué me ponía yo en contacto con el autor, que esa obra no se iba a traducir al español ni nada. Entonces yo al principio entré en pánico, le pregunté al editor español si había comprado los derechos, me confirmó que sí, y al final resultó ser todo un malentendido. Bueno, pero me dijeron que no pasaba nada, pero que la próxima vez que hiciera las preguntas pues a través de la editorial o de la manager. Y ya el último caso, la última experiencia que tengo es ya positiva, digamos, es con un autor que se llama Yasuhiro Yotsumoto, que es poeta, vive en Alemania, incluso tiene un vínculo especial con Galicia, viene a menudo a Galicia porque tiene relación con otros poetas, y de él traduje pues una novela y algunos poemas, y ahí ya tengo una relación más personal, y sí que no hay ningún inconveniente, puedo enviarle dudas que él siempre me responde amablemente. Muchas gracias, Gabriel. Y hablando de manga y también de poesía, me gustaría preguntarte, ¿prefieres la fidelidad o la naturalidad al traducir? Bueno, es que yo creo que no se puede prescindir de ninguna de las dos, son las dos. Hay que procurar ser fiel y procurar ser natural, siempre que, claro, que puede haber algún caso, a lo mejor un autor más vanguardista en el que intente a lo mejor romper un poco las convenciones del lenguaje y juegue con eso. Entonces, bueno, ahí estaría justificado hacer una traducción que las frases suenen menos naturales, quizás. Pero en el 95% de los casos hay que conseguir que el texto fluya, que resulte natural, porque si no es un texto ilegible, ¿no? Y bueno, muchas veces para ser natural hay que ser infiel, en el sentido de que uno no se puede tampoco, hay que ser fiel porque hay que transmitir lo que dice el texto original, pero si uno se pega demasiado, ¿no? A veces se puede incurrir en calcos y hacer que el texto no se entienda. Y podría poner un ejemplo, pues hace unos años leí un manga en español, traducido al español, y bueno, había una escena de sexo, había una pareja, ¿no? Y digamos que en el momento del clímax, de repente en la versión española decían voy. Claro, yo como sé japonés ya me di cuenta de que había un error. Y resulta el error es que el verbo iku, aparte de ir,
pues también tiene otro significado, que es el de lo que, bueno, digamos que el momento de que, o sea, acabar, ¿no? O correrse. Entonces, digamos lo que estaba diciendo, si uno se pega demasiado al sentido de las palabras, pues a veces puede incurrir en esos cálculos que hacen que el texto sea ilegible, o que el lector en español piense que a lo mejor es una ocurrencia del autor japonés, cuando realmente es una frase que simplemente está mal traducida. En ese sentido, creo que cuando se traduce, pues uno tiene que tener también, estar un poco alerta, tener un poco el sexto sentido, cierto sexto sentido, y no fiarse, muchas veces uno se fía del sentido principal de una palabra, y a lo mejor pues puede tener otro sentido, o puede haber a lo mejor una referencia oculta, ¿no? A otra, no sé, a otra obra o a otra cosa, y por eso uno tiene que estar, porque claro, evidentemente uno no puede saberlo todo. Yo ni siquiera sé, no lo sé todo, ¿no? Sobre el español o sobre la cultura, no sé, sobre mi cultura, ¿no? Evidentemente tampoco lo sé todo sobre el japonés, y entonces uno tiene que estar ahí un poco alerta por eso, ¿no? No se puede fiar uno de las palabras. Claro, y no sé si en japonés, me gustaría preguntarte esto, si hay como algún diccionario también de habla coloquial, o al menos en línea, ¿no? O cómo, o sea, por ejemplo, cómo saber, ¿no? De todo este slang, toda esta habla Sí. coloquial. Yo creo que es muy complicado porque también es algo que siempre está cambiando. Sí, bueno, yo como viví en Japón, estuve en Kobe unos años, pues sí que, claro, cuando uno estudia, sobre todo cuando uno estudia, sí, en academias o escuelas, o incluso de forma autodidacta, muchas veces se centra en lo que es la lengua formal, ¿no? Y es verdad que en japonés pues tiene muchísima importancia. Otra cosa que me olvidé de mencionar antes es el tema de los registros, ¿no? En japonés hay una gran variedad de registros, porque digamos que es una sociedad más jerarquizada, entonces bueno, eso todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de traducir. Incluso a veces hay situaciones en las que en un texto en japonés dos personajes se tratan de usted, pero a la hora de traducirlo al español, pues quizás suena traducirlo tal cual, mantener esos trazos de formalidad, pues quizás sacarían al lector de la lectura, ¿no? Quizás resultarían poco naturales, y entonces a lo mejor hay que neutralizarlos, o no sé, hay que cambiar eso, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Una relación entre la relación Koha y Senpai, ¿no? De un estudiante de tercer curso y un estudiante de primero, en la que el estudiante de primero trata al de tercero con fórmulas de cortesía. Eso aquí, por ejemplo, en el contexto español, por lo menos, sería impensable, se hace raro. Entonces, a veces pues hay que cambiarlo. Y ya creo que me he perdido un poco. Estábamos hablando de... de la, Perdona. de la fidelidad y la naturalidad, pero estaba muy bien lo que, lo que nos estabas explicando. Ah, no, perdón, te Sí. estaba pidiendo referencias sobre diccionario de habla Ah, coloquial. vale, sí. Sí, te comentaba que eso, que en Japón pues también aprendí cierto lenguaje coloquial, pues viendo películas y leyendo libros. Creo que sobre todo, o sea, como mejor se puede aprender es viendo leyendo, por ejemplo, leyendo mangas, se aprende un montón de lenguaje coloquial. Y después sí que hay ciertos diccionarios en línea y también en papel. Sí, ahora mismo no sé ninguno así específico, pero bueno, pero de todas formas creo que la mejor herramienta para aprender lenguaje coloquial, vulgar, japonés, es quizás leer manga, sí. Sí, y Y yo creo consultar después el diccionario, sí. y muchas cosas se pueden ir infiriendo por el contexto, ¿no? Sí, Muchas veces. algunas sí, 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 sí. Y hablando de manga, me gustaría que nos contaras cuáles son las principales diferencias entre traducir novelas y traducir mangas. Pues la primera diferencia, la más evidente, quizás es la extensión. Para traducir una novela, pues lo normal es tardar, no sé, yo en mi caso por lo menos como mínimo un par de meses entre, bueno, traducción, corrección, como mínimo un par de meses. También depende de la extensión de la novela. No es lo mismo una novela de 150 páginas que una de 300. Pero bueno. Y en el caso del manga, en cambio, pues el ritmo, los plazos que me marca la editorial, las editoriales son más justos,
más breves. Entonces normalmente traduzco un manga en una semana, un tomo de manga lo traduzco en una semana. Si el manga a lo mejor es un volumen más grande de 300 páginas o así, quizás tengo más tiempo, 2 semanas como mucho, así. Pero en general el ritmo es ese, de un tomo por semana. Y después, bueno, evidentemente, claro, en las novelas hay mucha más narración, mucha más descripción. En cambio, en el manga pues prima más el diálogo. También a la hora de traducir manga también es muy importante el elemento gráfico. Muchas veces a la hora de interpretar y de traducir pues las frases también hay que tener en cuenta el contexto gráfico, las imágenes, ¿no? A lo mejor sin tener en cuenta ese contexto no se puede traducir correctamente una frase determinada. Y después también está lo que comentaba antes de las onomatopeyas, que en general son elementos que están un poco de adorno ahí en el fondo, que no tienen demasiada importancia, pero sí que ya me ha pasado alguna vez de tener que poner, por ejemplo, una nota a pie de página, porque si no se explicaba, estoy pensando en un manga que traduje, en la que había una escena sin texto, solo había un par de onomatopeyas. Y esas onomatopeyas indicaban el ruido del mokugyo, que es este instrumento, se llama pez de madera, que se utiliza en ciertos ritos budistas. En este caso era un funeral. Y si no se explicaba de dónde venía ese sonido, no se entendía la escena. Entonces ahí tuve que añadir una nota a pie de página. Entonces, bueno, que en general son como un elemento secundario, pero a veces pueden ser bastante relevantes, ¿no? Claro, y en las novelas como que son muchísimo más frecuentes las notas del traductor, pero en el manga por el formato mismo es muy complicado que el editor a cargo permita ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esto es excepcional. No es tan excepcional. Aquí, por ejemplo, por lo menos en España, los principales clientes, las principales editoriales para las que trabajo, suelen utilizar mucho o prefieren que el traductor utilice notas a pie de página. Cuando empecé a traducir, por ejemplo, mangas de humor, yo lo que procuraba, pues intentar adaptar algunas referencias o mantener chistes de forma que resultasen más espontáneos, ¿no? Que hiciesen gracia y tal. Pero muchas veces la propia editorial me insistía en que prefería que las referencias culturales que se explicasen con notas a pie de página antes que cambiarlas. Por ejemplo, me acuerdo de un caso en el que 2 personajes estaban hablando y hacían referencia al perro de los famosos anuncios de esta empresa. Hay una empresa de telefonía móvil japonesa creo que es Docomo, puede ser. Ahora no me sale el nombre. Bueno, es una empresa de telefonía móvil muy famosa que tiene una serie de anuncios en los que aparece un perro que habla. Y yo en el primer momento, como es un referente desconocido para el lector español, en un primer momento pensé en cambiarlo por algo internacional, como puede ser el Brian Griffin, ¿no? El perro de Family Guy, de Padre de Familia, o Scooby-Doo, algo parecido. Porque era una referencia así sin demasiada relevancia. Pero se lo comenté a la editorial y la editorial me dijo que prefería que mantuviera el referente cultural exacto. Porque es cierto que la mayoría de la gente que lee manga pues está interesada también en la cultura japonesa en general y entonces pues agradecen ese tipo de notas. Muy bien, o sea, creo que es muy interesante y realmente pues es una muy buena estrategia, ¿no? Para acercar al público a la cultura japonesa, ¿no? Y realmente que sientan la experiencia de entrar en contacto con un manga, ¿no? Y bueno, mi pregunta final, a reserva de que las personas que nos acompañan hoy te hagan más preguntas, sería, ¿qué le aconsejarías a las personas que quieren dedicarse a la traducción literaria del japonés al español? Bueno, pues aparte de cursos de formación, ¿no? que puedan hacer, o no sé, estudios, ¿no? También universitarios o lo que sea, pues recomiendo muchísimo, sobre todo principalmente leer muchísimo, tanto en japonés como en español, leer todo tipo de obras y textos, no solo obras traducidas, sino también obras originales, ¿no? Y fijarse muchísimo en cómo se escribe, cómo escriben los diferentes autores y autoras.
Después también estar muy atento, muchas veces estar atento a cómo habla la gente, porque evidentemente, aunque uno pueda tener a lo mejor pues un caudal léxico muy amplio, pues hay muchísimas expresiones que uno no utiliza y que a lo mejor otra gente sí utiliza y que pueden ser recursos útiles a la hora de traducir diálogos o otro tipo de textos. Entonces, bueno, ese sería mi consejo principal, es ese, leer. También es interesante cotejar traducciones con los textos originales para ver qué hacen los traductores y traductoras. Otro, para la gente que está empezando, que ya pues tiene un dominio del japonés y quiere empezar, pues ahora mismo existe el concurso internacional de traducción de la JLPP, que es un concurso que hasta hace unos años solo había una convocatoria en inglés, creo que francés, no sé si también ruso, pero bueno, desde hace unos pocos años, desde hace poco, existe también la versión, el concurso en español, y es para gente que todavía no ha publicado nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante para adentrarse un poco ahí. Después recomendaría cuando uno entra en contacto con una editorial y le hace a lo mejor una propuesta de una obra, yo creo que lo recomendable es, bueno, aparte de hacer como un pequeño informe de lectura, explicarle por qué es interesante traducir esa obra y cómo podría encajar dentro de, a lo mejor, el catálogo de la editorial y dentro del panorama editorial, ¿no? de la cultura que recibe la obra. Creo que pues es mejor traducir como mucho un par de capítulos, no arriesgarse a traducir la obra completa y a lo mejor después que le den con la puerta en las narices, digamos, y claro, que si uno tiene tiempo suficiente y bueno, pues quizá puede plantearse traducir la obra completa, pero bueno, es más arriesgado, ¿no? Y creo que nada más. Después hay un manual que puedo recomendar que está en inglés, que es un manual ya bastante avanzado, pero que es interesante para gente que esté estudiando a lo mejor eso, traducción de japonés, que es el Routledge, el título en inglés es Routledge Course in Japanese Translation, de la autora que es Yoko Hasegawa, y es muy interesante porque utiliza distintos fragmentos de traducciones del inglés y con el texto, ¿no? original japonés, y bueno, va comentando distintas cosas y me parece que es muy interesante. Y eso sería todo. También he escuchado varias veces en que, bueno, varias personas recomiendan que para el dominio del japonés, bueno, si es que hay algo, una cosa así como el dominio, es importante vivir en Japón. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que ayuda, evidentemente, cuando ayuda, no es imprescindible quizás, pero sí que ayuda muchísimo, no solo por el propio dominio del japonés, sino por el aprendizaje también de distintos códigos lingüísticos, que quizás códigos culturales, perdón, códigos culturales que quizás es más difícil adquirir o aprender están viviendo lejos de Japón, ¿no? Yo cuando empecé a traducir, quizás ahora visto con perspectiva, quizás fui bastante osado, pero bueno, la verdad que esa osadía también me permitió llegar a donde estoy ahora, y yo empecé a traducir del japonés sin haber estado nunca en Japón. Pero después, evidentemente, la estancia en Japón, esos 3 años y medio que estuve en Kobe, pues me permitieron conocer con muchísima más profundidad la cultura y también el idioma. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, empezamos con una pregunta que hay. No sé si Ismael nos quiere ayudar a leer las preguntas porque su conexión estaba un poco mal. Hola, ¿qué tal? Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto. Vale, entonces, si les parece, comenzamos con la sección de preguntas y comentarios. Por aquí nos escribe Camila Díaz. Muchas gracias por esta charla. Una pregunta para Gabriel. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se podría encontrar un traductor del japonés al español al enfrentarse a literatura que, al igual que el manga, también es visual como los libros ilustrados infantiles?
considerando que estos textos en muchas ocasiones son leídos por un adulto hacia un espectador infantil, de modo que añadir notas explicativas no serían pertinentes para ese caso. Ujú. Bueno, yo tengo poca experiencia con solo he traducido un autor de literatura infantil juvenil, digamos, que es Mitsumasa Anno, y realmente son, o sea, son álbums ilustrados que no tienen texto. O sea, realmente lo que traducía eran textos explicativos del autor al final de la obra. Bueno, he traducido una serie de libros de este autor, muy conocido, que fallecido hace poco tiempo, para la editorial Calandraca. Entonces, realmente tengo poca experiencia traduciendo ese tipo de literatura, pero sí, quizás lo más complicado es muchas veces también juegos de palabras que se hacen, o eso, lo que comenta Camila, ¿no? De que muchas veces las palabras reflejan lo que aparece en los dibujos, y esos dibujos a lo mejor claro, evidentemente no se pueden modificar. Y a veces a lo mejor hay juegos de palabras que son de difícil traducción. Entonces, no sé, realmente Sí que me he enfrentado a un caso parecido. No era literatura infantil juvenil, pero sí que cuando traduje varios tomos de Shin-Chan. No sé si es conocido en México. Aquí en España es muy famoso, Crayon Shin-Chan. Sí, también es famoso en México, ¿no? Y ahí había muchísimo humor, muchísimos juegos de palabras, y en algún caso pues lo pasé muy mal porque había juegos de palabras con refranes japoneses que no tienen un equivalente exacto, se dicen de otra manera en español. Lo malo era que aparecía, digamos que en el dibujo, pues aparecían elementos que representaban ese refrán. Entonces ahí tuve que tirar de imaginación y no me acuerdo ya cómo lo resolví, pero bueno, era muy complicado porque tenía que tener cierta gracia y al mismo tiempo, claro, no podía mantener el refrán tal cual, tenía que buscar otra cosa. Pero bueno, ahí, aunque digamos que la traducción no es como crear una obra, no es algo tan creativo como eso, escribir una obra original, pero sí que a veces, sobre todo traduciendo ciertas obras de humor, y quizás en el ámbito también de la traducción infantil y juvenil, pues sí que hay que tener cierta imaginación y creatividad, ¿no? No sé si más o menos respondí a la pregunta. Yo creo que sí. Sí. También te preguntan por aquí, ¿a qué edad iniciaste a traducir literatura? Pues eso, empecé a estudiar japonés cuando estaba en el liceo, y empecé a traducir literatura. Pues mi primera obra, la primera obra que traduje. Antes había traducido textos para practicar, ¿no? O sea, yo en casa me había traducido textos, no literatura, sino textos que encontraba en internet y tal. Y la primera obra que traduje fue la de Rashomon, que se publicó en una pequeña revista. Cuando me dieron el premio lo publicaron, hicieron un pequeño libro en el 2007. Pues tenía... no, bueno, 2007 o 2008, creo, pues cuando tendría 22, 23 años. Ahora mismo tengo 38, pues ya llevo eso, 15, 16 años traduciendo literatura. Al principio traducía 1 o 2 libros al año, como mucho. Ahora lo que más traduzco realmente es manga, porque es complicado vivir. O sea, yo vivo solo de la traducción literaria, pero no sé, el 70-80% de mi trabajo es el manga, y pues traduzco todos los años también una novela, 2 como mucho, no sé, he traducido algún ensayo, algún libro, eso de literatura infantil. Estoy haciendo una serie de Mitsumasa Anno, algún libro más por ahí, pero también traduzco algo del inglés y del francés, pero muy poco, sobre todo el japonés. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Por aquí nos comenta Kira Hernández. Hola, muchas gracias por esta charla maravillosa. Por aquí nos comenta también Matías Chap. Hola, Gabriel y Alejandra. Muchas gracias por la charla. Gabriel, quería preguntarte, ¿cuán necesario crees que es para un traductor el tener algún tipo de
legitimación académica, una carrera, una maestría, un curso de idioma en Japón o una pregunta relacionada. ¿Cómo se ve esto último en el campo editorial en que te manejas? Saludos a ambos. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Creo que no es imprescindible tener por ejemplo, un título de traducción. No es imprescindible, pero evidentemente ayuda, ¿no? Lo mismo pasa con el título, no sé, tener un título en Japón. A mí, tener el máster en Japón, que dicen de lingüística en japonés, o los títulos de ¿cómo se llama? Bueno, el tener el N1, por ejemplo, el N2, un título de estos, siempre te ayuda a la hora de presentarte una editorial, pues evidentemente digamos, certifica que tienes cierta competencia. Pero bueno, hay ciertos traductores y traductores que a lo mejor no tienen esos títulos, pero que están traduciendo y que lo hacen con cierta solvencia, ¿no? Entonces no es algo imprescindible, pero evidentemente ayuda. Cuantos más, no sé, conocimientos uno tenga, pues mejor. Perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces. Por aquí nos pregunta un usuario anónimo. Buenas tardes. Tengo una duda para Gabriel. ¿Has tenido alguna situación en la que utilices algún modismo de tu lengua materna para traducir? Sí. Evidente, bueno, me imagino que se refiere a modismos en español y tal, ¿no? Sí, evidentemente, cuando traduzco, sobre todo manga, ¿no? Que hay mucho más diálogo, más lenguaje coloquial y tal, pues empleo muchas veces modismos y frases coloquiales a lo mejor peninsulares, es decir, de España, ¿no? Sí que es cierto que, claro, está la cuestión de cuando esas traducciones se exportan, pues no sé, a México, a otros países de habla hispana. Por ejemplo, cuando yo vivía en Japón, me acuerdo de una amiga japonesa, una chica japonesa que me comentaba claro, que muchas veces esas traducciones que yo hacía, que se exportaban, pues tenían ciertos modismos que a lo mejor al lector de México o de otro país le pueden chocar un poco porque no son las habituales. Pero bueno, yo creo que los traductores que deberían traducir con los modismos o sea, con la forma de hablar de su país o incluso a veces de su región, creo que es natural y que le da riqueza al idioma, ¿no? Y no sé, yo no creo en eso del español neutro y esas cosas a mí no me gustan. Sí que es cierto, por ejemplo, que algún cliente, alguna editorial de las que traduzco de manga, me pide que evite ciertas palabras porque sí que tienen ciertas, a lo mejor, connotaciones que aquí son normales usar, pero que en otros países tienen connotaciones sexuales, por ejemplo. Sí que me piden que las evite. Pero bueno, son a lo mejor, no sé, 3, 4 palabras, no más. Y sí que a mí me parece eso enriquecedor e interesante que se utilicen ciertos modismos, ¿no? Es verdad que a veces si se utiliza algo demasiado castizo, puede chocar al lector, sacarlo de la lectura, entonces hay que tener cierto cuidado, ¿no? Pero bueno, a veces en ciertos contextos, todo depende del contexto al fin y al cabo, ¿no? Entonces en ciertos contextos sí que puede tener sentido utilizar ciertas expresiones. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con Alejandra Rebolledo. Nos dice, muchas gracias por tus traducciones. 1Q84 es mi novela favorita de Murakami. Comencé este año a trabajar como traductora de japonés en el ámbito automotriz. Aún soy principiante. ¿Podrías darme algún consejo? Gracias de antemano. ¿Algún consejo? Pues nada, lo que decía antes, igual que antes hablaba no, de leer mucho, eso puede aplicarse a cualquier ámbito de la traducción. También es interesante siempre cotejar, buscar otros textos paralelos. Yo es algo que hago mucho, ¿no? Incluso para documentarme a veces cuando estoy traduciendo un manga o una obra de literatura que trata un tema específico sobre a lo mejor, que a lo mejor no conozco mucho, lo que hago es buscar textos que traten sobre ese tema, también un poco para empaparme del vocabulario y de ciertos recursos sintácticos, expresiones que luego a lo mejor puedo aprovechar
para utilizar en mis traducciones. Entonces, quizás ese es un, no sé, quizás le daría ese consejo, ¿no? Excelente, muchas gracias. Continuamos con Yesenia Alegría, que nos pregunta, ¿qué tan difícil es traducir poemas como los haikus al español? ¿Qué tanto se pierde al traducir los kanjis? Yo no he traducido haikus, pero sí que, bueno, miento, sí que he traducido literatura, algo de muy poco, pero algo de algunas poesías contemporáneas, ¿no? De este autor que mencionaba antes, Yasuhiro Yotsumoto. Y la verdad es que me parece complicadísimo, o sea, eh, porque si ya normalmente, si ya es difícil normalmente quedar satisfecho, ¿no? Traduciendo un texto normal, un texto de literatura normal, pues en el caso de la poesía, mucho más, porque uno podría estar horas y horas cambiando, haciendo cambios y modificando palabras para... o sea, es muy complicado quedar satisfecho con la traducción de, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y además, bueno, lo que traduje yo realmente no eran haikus. Creo que no había una métrica así definida, así que había unos poemas que tenían, digamos que iban formando, porque eran unos poemas que hablaban sobre el peregrinajes, hablaban sobre el camino de Santiago de Compostela, ¿no? El peregrinaje de Santiago de Compostela y el peregrinaje de Cumano. Y creo que como que los versos iban formando como montañitas o algo así, digamos, como un camino, un pequeño camino. Entonces sí que tenía que tener cierto cuidado con la longitud de las frases, de los versos. Pero después lo más complicado era sobre todo los dobles sentidos. Incluso en algún momento el poeta utilizaba como un refrán, introducía un refrán japonés, que es un refrán que no tiene una equivalencia exacta en español y por lo tanto se podía traducir mediante otro refrán, pero cambiaban demasiado los elementos. A lo mejor eran elementos referidos a la naturaleza y sin ninguna presencia de elementos artificiales, y en cambio si se empleaba un refrán equivalente en español, pues no había ninguno que no tuviera elementos artificiales. Si se traducía de forma literal, ¿no? El lector en español no lo iba a entender e iba a pensar que era una ocurrencia, algo original del autor, del poeta. Entonces, bueno, yo lo traduje como buenamente pude, pero la verdad es que me parece muy complicado traducir poesía y me parece admirable, ¿no? La gente que se dedica a traducir poesía, pues me parece algo admirable. En el caso bueno, perdón, en el caso del haiku además está eso, la limitación de la métrica, de las sílabas, que dificulta aún más, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Continuamos aquí con Marta Santos, que nos dice, muchas gracias por esta charla. Mi pregunta es, ¿qué piensa Gabriel acerca de la traducción de mangas por parte de fans y el tono que estos a veces suelen darle? Por ejemplo, yo he leído groserías en la traducción de fans, pero no en las de los traductores profesionales. Gracias. Bueno, a ver, lo de groserías depende. Yo creo que dependiendo del contexto de la obra, yo también he utilizado también groserías en ciertas obras. Depende si esas groserías están en el tono del original, ¿no? Del japonés. En japonés permite, es decir, también se utilizan ese tipo de palabras, ¿no? De palabrotas, groserías y tal, pues creo que está justificado utilizar groserías. Sí que es cierto que a lo mejor en el campo, pues las traducciones, ese tipo de traducciones de fans, pues muchas veces si se tiende a traducir, a utilizar ese tipo de expresiones en exceso, a lo mejor también porque son traducciones que no son directas, son traducciones a través del inglés, y en inglés también ya, digamos que ya en el inglés había muchas palabras malsonantes, entonces a lo mejor... Y el fenómeno en sí de traducción fan no lo veo, no sé. A ver, evidentemente es ilegal, si la traducción ya está publicada, pues
la persona que hace esa traducción de forma amateur, pues se puede meter en ciertos problemas legales, pero que una obra japonesa que no está traducida, pues alguien decida traducirla y hacerla llegar a un público en español o inglés, tampoco lo veo tan mal, ¿no? No sé. Creo que al fin y al cabo el fan, a la gente a la que le gusta el manga, aunque pueda leer traducciones de esas, después también va a comprar. A la mayoría les gusta también tener el tomo físico, ¿no? O bueno, ahora también es verdad que para luchar un poco contra esa piratería, también hay editoriales como Shueisha y otras que están montando sus propias plataformas y que ya por ejemplo, aquí en España hay editoriales que traducen para esas plataformas, entonces los traductores van traduciendo por capítulos. Lo malo de ese tipo de traducción es que muchas veces se traduce casi al mismo ritmo que sale en Japón y entonces a la hora de traducir uno no tiene el mismo contexto que cuando traduce un tomo entero, que ya puede leer todo el tomo, ¿no? El volumen, y tiene más contexto. Pero bueno, creo que después lo que se hace es, se va publicando capítulo por capítulo y después si hay algo que no está bien, pues se va corrigiendo, rectificando. Continuamos entonces. Me gustaría también atender algunas de las preguntas y los comentarios que nos están haciendo a través de nuestra transmisión en Facebook. Y por aquí nos pregunta Gabriela Sánchez. En la traducción, ¿es posible que se pierda alguno de los significados de la obra original? Sí, claro que es posible. Hay ciertos matices que se pueden perder. Por ejemplo, lo que comentaba antes, cuando una obra, no sé, una obra, o incluso, pero eso incluso pasa, iba a decir una obra clásica, ¿no? Una obra antigua, o que trata ciertos conceptos, pues no sé, por poner un ejemplo, ciertos conceptos del shintoísmo o del budismo, pues claro, hay ciertos matices o ciertos significados que se pueden perder. Del mismo modo que cuando uno lee una obra antigua, no sé si uno lee el Quijote o lee una obra mexicana del siglo XVIII, XIX, pues habrá quizás ciertos elementos con los que uno no está familiarizado y que no va a entender del todo, ¿no? Y aunque, claro, el lector pues intente explicarlos en cierta medida, pues claro, es difícil que a lo mejor el lector lo comprenda al 100%. Y también depende muchas veces del bagaje del lector. Un lector que sepa mucho, conozca bien la cultura japonesa, pues a lo mejor va a entender mucho mejor la obra que otro que no tanto, ¿no? Pero bueno, sí que es, pero se pueden perder ciertos matices, no solo del japonés, sino de cualquier otro idioma. Y bueno, a veces también para eso están, ¿no?, las notas a pie de página, pero bueno, aunque también abusar de las notas a pie de página también puede hacer que un texto resulte demasiado, a lo mejor, farragoso, ¿no? Pero bueno. Excelente, muy bien. Pasamos con otro comentario que tenemos por aquí en nuestra transmisión en Facebook. Nos dice Weaver el MC. Hablando de onomatopeyas, había escuchado que el ladrido del perro en japonés es wan y no wow. Yo hubiera pensado que las onomatopeyas eran más universales, por así decirlo. No, no es así, para nada. Cambia mucho de un idioma a otro, ¿no? Y sí, en japonés es wan, 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 ¿no? Y incluso eso, lo que comentaba antes, dentro de esa categoría de palabras que podemos llamar onomatopeyas del japonés, pues estarían aquellas palabras que expresan o imitan sonidos, igual que nuestras onomatopeyas, pero después hay otro grupo mucho más amplio que lo que hacen es expresar sensaciones, pues, del tacto, sensaciones psicológicas, texturas, etc. Y que son onomatopeyas que no tienen equivalentes, para las que no existe un equivalente en español muchas veces, entonces uno tiene que buscar otros recursos. Por ejemplo, la onomatopeya doki doki, que expresa nerviosismo, cuando se traduce al español, lo más habitual es traducirla por la palabra, por, no sé, un tutum, bubum, algo que imita el sonido del corazón, porque indica nerviosismo, ¿no?
Entonces, pero hay otras que a lo mejor no tienen ningún equivalente. Por ejemplo, la onomatopeya shin, que expresa que algo está en completo silencio. Entonces ahí hay que buscar otros mecanismos, como, no sé, a veces se escribe silencio, la verdad es que no es una solución muy elegante, pero a veces se escribe silencio simplemente, o a veces se pone SH, o por ejemplo, en un manga cómico de humor se puede poner, un recurso típico es poner cri, 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 que es el ruido como de grillo, ¿no? Que todo está en silencio y solo se oyen los grillos, ¿no? Pero eso, a la hora de traducir las onomatopeyas, a veces hay que tirar mucho de la imaginación y inventar cosas. Perfecto, entonces pasamos con otro más de aquí de nuestra transmisión en Facebook. Nos pregunta Gabriela Sánchez. ¿Hay exigencias o lineamientos que debe seguir el traductor por parte de la empresa? Creo que ya justamente lo habías comentado. Por ejemplo, en un manga para México he leído varias veces la expresión échale ganas. Tal expresión es muy común en México, pero sentí que según la atmósfera en ese punto del manga se perdió un poco por el empleo de esta frase. Normalmente, o sea, hay bastante libertad a la hora de traducir, la editorial no se mete mucho en eso. Sí que a lo mejor si algo les suena raro, pues o sea, en la fase de corrección, de revisión del texto, las correctoras, los correctores pueden hacer algún comentario si algo no suena bien del todo, pues te pueden pedir que revises o a ver qué pasa ahí. Pero en general la editorial se fía del traductor y digamos una relación de confianza y uno tiene libertad para traducir. Entonces a mí nunca me han dicho que cierta expresión suena demasiado castiza, demasiado, no, que nunca me ha pasado eso. Claro, lo que decía antes, sí que se puede, yo creo que dependiendo del contexto se puede utilizar cualquier tipo de expresión, pero hay que tener cierto cuidado, porque a lo mejor en un contexto dado al lector le va a chocar, le va a impactar. Incluso me ha pasado alguna vez, por ejemplo, alguna vez me he cuestionado utilizar ciertas expresiones en español con connotaciones religiosas. Por ejemplo, no sé, cosas como Dios mío o algo así. A lo mejor en un contexto japonés quizás no pegan demasiado, no encajan demasiado. En cambio, en otros contextos, a lo mejor si es una obra de ficción, un manga ambientado en otro país o en otro mundo, pues a lo mejor sí que puedo utilizar ese tipo de expresiones. Pero sí que hay que tener cierto cuidado, pensar también un poco en cómo va a recibir el lector, no, ese tipo de expresiones. Muy bien. Continuamos entonces. Nos pregunta Susana Guerrero. Muchas gracias por la charla, Gabriel. ¿Habrá algún libro o curso o incluso ejercicios que nos recomiendes para comenzar con este tipo de traducciones? Lo pregunto porque soy traductora en industria automotriz, pero quisiera comenzar a hacer otro tipo de traducciones también. Muchas gracias. Pues me he acordado ahora, aparte del libro que comentaba antes de Routledge, de traducción, que es ese específico de traducción literaria, hay otro libro, estoy buscándolo, un momento, de Judy, ¿cómo era? Judy Wakabayashi, un momento. Sí, efectivamente, hay un libro de una traductora, se llama Judy Wakabayashi, que también es de la editorial Routledge, que se titula Japanese English Translation. Y ahí, bueno, es muy interesante porque no es específico de traducción literaria, sino que abarca distintas tipologías de texto. Entonces me parece para gente que ya sabe bastante japonés, pues me parece, y que se quiere dedicar a la traducción, me parece muy interesante. Aunque sí que creo que yo sepa, no existe ningún manual de traducción de japonés-español, pero bueno, aunque sea en inglés, creo que puede ser útil, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora con Cristóbal Romero. Nos comenta, buenas tardes y gracias por la charla. ¿En algún momento, y considerando tu carrera como traductor de literatura, considerarías incursionar como autor? Gracias de antemano. Bueno, en mi época, en el liceo, bachillerato, sí que escribía. Tuve una época en la que escribía
escribí cuentos, relatos, y sí que participé en algunos concursos. Y creo que sí que es interesante a la hora de traducir literatura y manga y ese tipo de obras, creo que sí que es interesante escribir, pero yo, o sea, no he vuelto a escribir nada así de forma particular, ¿no? Y ahora mismo la verdad es que no tengo esa, no sé, me interesa más, me gusta más o me interesa más traducir lo que escribe otra gente que ponerme yo a... Sí que he pensado alguna vez a lo mejor de intentar escribir algo, pero no sé, ahora mismo estoy centrado, digamos, en traducir y no me planteo escribir. Aparte que me parece muy complicado, ¿no? Crear una obra, o sea, es algo que realmente admiro. Me parece muy complicado escribir. Quizás no escribir un cuento o algo así es más abarcable o más, no sé, más accesible, pero escribir una novela, algo de tan, digamos, más largo, ya me parece muy complejo. Excelente, muchas gracias. Nos comenta por aquí Rosalba Aranzazu. Gracias por la charla. Todo ha sido muy informativo. Mi pregunta es, ¿cuál era tu nivel de japonés cuando empezaste a traducir? Pues como comentaba antes, yo empecé a traducir, cuando empecé a traducir aún no había ido a Japón, empecé en el 2002 y la obra de Rashomon creo que la traduje sobre el 2007, más o menos, sí, creo que 2007, por lo tanto, no llevaba, la verdad es que llevaba como unos 5 o 6 años, no era demasiado. Teniendo en cuenta además que yo yo estudié japonés básicamente de manera autodidacta, excepto ese año en Bruselas, que aproveché para ir a todos los cursos de japonés que pude. Entonces, ahora visto con perspectiva, quizás fui un poco osado, en el sentido de que mi conocimiento del idioma y de la cultura tampoco era tan profundo. Pero bueno, digamos que al mismo tiempo la práctica me permitió, claro, evidentemente ir mejorando, ¿no? Pero bueno, esa era la experiencia que tenía yo más o menos cuando... O sea, llevaba unos 5 o 6 años estudiando japonés. Excelente. Nos dice Lucía Vadillo. Buenas tardes. ¿Alguna vez has traducido mangas que contengan lenguaje especializado, por ejemplo, sci-fi o informático? ¿Cómo has hecho para entender o aprender de esos temas para traducirlos correctamente? Sí, muchas veces, o sea, hasta ahora he traducido casi, no sé, casi 50 horas, unos 200 volúmenes casi si no me equivoco, de manga, de temáticas muy diversas, ¿no? No sé, un manga a lo mejor que habla de ping-pong, entonces aparecen técnicas de ping-pong, otro que de ciencia ficción, otro de gastronomía, en el que aparece gastronomía o tal. Siempre uno tiene que estar siempre documentándose, informándose de temas muy variados. Y como comentaba antes, lo que suelo hacer, a veces si tengo algún conocido, algún amigo que trabaja o que es especialista en ese campo, pues puedo consultarle cosas, ¿no? Si no, lo que hago es procurar leer mucho, o sea, buscar textos paralelos, textos relacionados con ese ámbito y leer y empaparme. Por ejemplo, estoy en un caso concreto, pues en una de las series de manga que traduzco, se llama Diario de Guerra, es la saga de Tania, que es Yoyo Senki en japonés, y es un manga de temática militar, es del género Isekai, ambientado, o sea, una obra así, ambientada como digamos que es un personaje atrapado en un mundo paralelo, un mundo alternativo, que tiene muchas reminiscencias con el mundo de la Europa de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces aparece muchísimo el lenguaje bélico, militar. Y ahí lo que hice fue, por ejemplo, leer esta obra, Tempestad de Acero, creo que se llama Tempestad de... No me sale ahora, no me sale el título. Tempestades de Acero, sí, de Ernst Junger, que es una obra clásica en la que el autor cuenta su experiencia durante la Primera Guerra Mundial. Pues me vi la película de 1917, me estuve informando mucho sobre la guerra de trincheras. Entonces, normalmente lo que hago es eso. Si tengo tiempo, bueno, muchas veces
a veces, claro, los plazos son tan justos que uno no tiene tiempo de documentarse muchísimo, pero en el caso de series largas, pues uno siempre puede ir leyendo cosas, viendo películas, intentando empaparse un poco del lenguaje y, claro, sobre todo la herramienta principal que utilizo y la más valiosa es Internet. En Internet uno también se encuentra con foros en el que a lo mejor puede hacerle preguntas a los japoneses o foros específicos para resolver alguna duda terminológica, pero bueno, más o menos es eso. Bien, muchas gracias. Continuamos por aquí. Luz Elena López Vargas nos comenta: muchas gracias por la charla. Comparando el tiempo que te toma el primer borrador de la traducción, ¿cuánto tiempo más tomas para pulirlo? Pues a veces da igual tanto o incluso más que la propia traducción. De hecho, a veces es difícil calcular, ¿no? los plazos de entrega y todo eso. Y incluso me ha pasado alguna vez de llevarme el susto, la sorpresa desafortunada de que hice un momento, o sea, hice la traducción pensando que que llegaba con tiempo al plazo de entrega y a lo mejor me di cuenta de que o sea, la revisión empezó a darme muchísimo trabajo y necesité muchas más horas de trabajo de las que pensaba. Entonces, no sé, depende. En el caso del manga, normalmente sí que, claro, cuando traduzco literatura hay más intercambio, más feedback también de las correctoras, los correctores, y, y quizás hay más revisiones, más repasos. En cambio, en el manga es todo más rápido, los plazos son más justos, más apretados. Tengo que traducir un tomo normalmente cada semana. A veces incluso en una semana normalmente trabajo a lo mejor por la mañana trabajo en un tomo y por la tarde estoy traduciendo un poco de otro tomo distinto, un poco de una novela. Y ahí, como los plazos son tan justos, pues ahí tengo que traducir más rápido y ya una vez entrego la traducción, ya a lo mejor, a no ser que las correctoras tengan una duda particular, pues ya la traducción, ya no vuelvo a ver la obra hasta que está ya publicada en papel, ¿no? Y, y bueno, que digamos que con el manga normalmente el proceso de corrección sí que es más breve, más rápido, pero que, cuando traduzco literatura sí que me paro muchísimo más. Ok, excelente. Pasamos con Rosa Morales, que nos dice: qué padre tener la oportunidad de estar en esta charla. Gracias, Gabriel, por compartirnos tu experiencia. Nos pregunta: ¿quién es tu autor favorito? ¿Has podido traducir algo de ese autor? Bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos están haciendo preguntas, ¿no? No sé, no tengo un autor concreto favorito, pero sí que hay autores que me gustan y que me gustaría traducir. Entre ellos, por ejemplo, me gusta mucho Yasutaka Tsutsui, que sí que está traducido, tiene algunas obras traducidas al español, me gusta mucho su humor, tiene un humor así muy negro, a veces muy sarcástico, y sí que hay varias obras traducidas de él, en España por lo menos, pero a mí me encantaría traducir algunos de sus cuentos, de sus relatos, ¿no? Aunque algunos relatos breves que he leído de él son creo que serían un reto, porque muchas veces juega con los ideogramas y ese tipo de cosas. Y después hay otro autor que me gusta mucho y que propuse en su día alguna editorial, pero que no fue adelante, que es Tomoyuki Hoshino, que sí que está traducido, creo que yo sepa no está traducido, sí que traduje de él, perdón, lo descubrí porque traduje de él un cuento, una historia breve para la revista Granta. Y a partir de ahí me empecé a interesar por él, leí más obras de él y además es un autor que tiene un vínculo bastante fuerte con Latinoamérica porque pasó temporadas, él habla algo de español, pasó temporadas en México y en algunas de sus obras pues habla, por ejemplo, también de ciertos referentes de Argentina y otros países y tiene una obra muy interesante. Sí que está traducido en inglés, pero que yo sepa no se ha traducido nada de él aún en español y la verdad es que y además tuve la oportunidad de conocerlo en persona en Tokio y sí que me gustaría traducirlo. Después ya en manga,
Pues la verdad es que muchos autores que he traducido pues eran autores que me apetecía traducir, como por ejemplo Taiyo Matsumoto, el autor de Ping Pong, bueno, tiene Ping Pong quizás es una de las más famosas, otra que traduje de él se llama Los gatos del Louvre y es un autor que yo ya admiraba de antes y que al final pude traducir, ¿no? Pero bueno, también me encantaría traducir algún clásico, como por ejemplo alguna obra de Tezuka, por ejemplo, me gustaría muchísimo. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Todavía invitamos a los participantes si tienen alguna pregunta para hacer, pero yo tengo una pregunta. En la pasada sesión, bueno, la primera sesión que tuvimos de estas charlas con traductores, platicamos con Tana Oshima también sobre su experiencia traduciendo obras. Y bueno, ella tiene esta noción sobre que hay que evitar la domesticación del lenguaje en la traducción, diciendo que la responsabilidad del traductor no es simplemente pasar de un lenguaje al otro, sino también acercar una cultura a otra. Y entonces también los lectores deben de hacer un esfuerzo y es por eso que los traductores deben de evitar las prácticas de tratar de adecuar a los modos o formas comunes del lenguaje, en este caso sería al español, y probablemente tratar de dejar ciertos elementos en japonés. No sé si tú compartas también esta visión. Yo comparto, quiero decir, si se refiere a ciertos elementos culturales, ¿no? que se pueden explicar a lo mejor a través de una nota o simplemente dejarlos así para que el propio lector, porque hoy en día es verdad que tenemos mediante Internet cualquiera puede buscar, ya tenemos acceso a muchísima información y es mucho más sencillo documentarse o informarse sobre ciertas cosas. Entonces sí que soy partidario de muchos elementos culturales, mantenerlos en japonés y a lo mejor añadir una pequeña nota si es necesario, una nota a pie de página. De hecho, yo a mí mismo como lector, cuando leo una obra de una cultura que desconozco, sobre la que no domino, ¿no? Pues sí que me gusta que haya esas notas a pie de página. Hay mucha gente que dice que le molestan las notas a pie de página, pero a mí personalmente no me molestan. Sí que creo que no tiene sentido hoy día pues lo que dice Tana de domesticar, cambiar referentes. Quizás a lo mejor en el manga sí que uno se puede permitir ciertas licencias, sobre todo en lo que comentaba antes, obras humorísticas para mantener un poco la espontaneidad del humor. Creo que sí que ahí el traductor puede permitirse ciertas licencias. Pero en el caso de una obra literaria, no. Ya en el sentido, claro, del lenguaje, yo creo, claro, no sé si Tana se refiere a eso, pero creo que a no ser que el autor sea un autor, como comentaba antes, vanguardista, que intenta romper convenciones, jugar un poco con el lenguaje, creo que sí que tiene que haber siempre cierta naturalidad, ¿no? Tiene que sonar fluido, tiene que haber cierta fluidez, porque si no, o bien el texto va a resultar ilegible para el lector, o puede que el lector, perdón, se imagine cosas que no son y piense que el autor está intentando jugar con el lenguaje o algo cuando en realidad no lo está haciendo, sino que a lo mejor un texto que en japonés es perfectamente natural, si uno se pega demasiado al original, pues va a sonar muy raro en español y no es ese el efecto deseado, ¿no? Y bueno, creo que más o menos sí, es eso lo que tengo que decir al respecto. No sé si ella puso a lo mejor un ejemplo concreto. Bueno, sí, en realidad creo que es más bien lo que se refería era que a veces muchos traductores caen en esto de, por ejemplo, que se pone una referencia probablemente una palabra shintoísta o que se refiere al budismo y ellos quieran equiparar con algo ya existente en la cultura en la que se está, o sea, a lo mejor católico o cristiano, y entonces No, es claro, como que eso no esta tiene forma sentido. como que para facilitarle al lector la comprensión, pero pues bueno, ella sí hace este énfasis en que la verdad el lector tiene que hacer un esfuerzo por conocer la cultura de donde viene el libro que está leyendo. Sí,
Yo creo que, pero de todas formas, yo creo que esas prácticas domesticadoras, ¿no? Yo creo que eran más habituales en el pasado. Creo que antiguamente, cuando se traducía, no solo del japonés, sino de otros idiomas, se tendía mucho más a adaptar todo. En cambio, hoy creo que no es tan habitual, ¿no? Si aparecen elementos del shintoísmo o de no sé, alguna práctica cultural tradicional japonesa, pues lo normal es mantenerla y a lo mejor añadir una pequeña explicación o algo. Sí. Y yo creo que también Tana se refería a las prácticas editoriales de Estados Unidos, precisamente, en que no solo se traduce, sino que se edita la obra, ¿no? Y se Sí, sí. corta, y todo lo que puede resultar extraño también se omite. Y creo que su comentario iba también por ahí. Claro, es Que que, bueno, hay esa tradición en el contexto angloparlante, no sé si norteamericanos, hay mucha más esa tradición de editar más, de modificar, adaptar mucho más que creo que en el español. Por ejemplo, de hecho me acuerdo, no sé si era la obra Dance, 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 Baila, 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 creo que en la traducción norteamericana, creo que faltan, que se comen directamente como 7 páginas del principio de la obra o así, algo así. Sí, sí. sí, también pasa precisamente en la Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, es muchísimo más breve en inglés que en español y que en japonés. Claro. Pero yo creo que esas prácticas cada vez son menos, creo, ¿eh? Sospecho que son cada vez menos habituales, por lo menos en el contexto hispanohablante, yo creo que no es habitual. Sí, afortunadamente para nosotros. Y bueno, Gabriel, yo te quiero agradecer mucho. Ya, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Fue una charla muy interesante. Espero que haya sido tan enriquecedora para ti como lo fue para nosotros. Y bueno, pues espero que no sea la última vez que te veamos. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todos a quienes nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a todos y eso, a la gente, a la gente por las preguntas y por escucharnos. Y bueno, estoy encantado y ojalá también volver a colaborar con la Fundación Japón de México en algún otro acto. Muchas gracias. Pues sí, yo también extiendo mis agradecimientos a Gabriel, a Alejandra, a Ismael, a mis compañeros en la Fundación Japón y también a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar estas charlas. Y nada más, les recuerdo que al terminar esta sesión, les pido de favor que puedan llenar la encuesta que les va a aparecer en su pantalla. Y también ojalá puedan seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como @fjmex1 para que se enteren de todas nuestras futuras actividades. Pues muchas gracias a todos. Gracias, hasta Gracias. luego. Saludos.